Alerta mundial. Un escándalo de corrupción sin precedentes que involucra miles de millones de euros y a la cúpula misma de la Comisión Europea está a punto de hacer estallar la Unión desde sus cimientos más profundos. Mientras usted pagaba el precio, élites globales despiadadas pactaban en secreto y se enriquecían obscenamente, manipulando la salud y el futuro de naciones enteras. Aprovecharon cada crisis, cada conflicto, incluso en el país en la frontera con la Federación Rusa, para su beneficio personal, orquestando una miseria generalizada. ¿Quién está realmente detrás de esta líder acorralada, Ursula von der Leyen, y por qué se borran pruebas clave de sus conversaciones privadas con gigantes farmacéuticos en el notorio Pfizergate? No. Esto no es una simple dimisión, es la culminación de un plan oscuro y siniestro para desmantelar la soberanía y redefinir Europa, transformando la democracia en una tiranía silenciosa bajo el yugo de unos pocos. La verdad, expuesta sin censura. No querrá perdérsela. Díganos, ¿desde dónde nos ve? Su voz es vital. Una doble moción de censura simultánea amenaza la presidencia de la Comisión Europea. Es un terremoto político sin precedentes. Las repercusiones de este pulso de poder se sentirán en cada hogar, en cada empresa, en cada vida en el continente, revelando la fragilidad de lo que creíamos inmutable. El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del 6 al 9 de octubre de 2025, se prepara para un enfrentamiento que podría redefinir el poder en el continente. Dos facciones ideológicamente opuestas, los patriotas por Europa de la derecha más radical y la izquierda, unieron sus fuerzas el pasado 10 de septiembre. Presentaron de manera simultánea dos mociones de censura contra la figura central de Bruselas, Ursula von der Leyen. Este evento es absolutamente inaudito. Jamás, en la historia de la Unión Europea, se había visto una convergencia de fuerzas tan dispares contra un solo líder. La élite euroatlántica se estremece. Esta alianza sin precedentes revela fisuras profundas en el sistema, exponiendo la vulnerabilidad de una cúpula que se creía intocable. Como bien lo advierte un analista político, con una lucidez escalofriante, esta situación pone en duda no solo la autoridad de von der Leyen, sino la propia legitimidad de los procedimientos en la UE. ¿Qué significa esto? Significa que la paciencia se agota, que el descontento ha trascendido las barreras ideológicas, uniendo a quienes normalmente se repelen en un objetivo común. La votación de octubre de 2025 no será un mero trámite, será un juicio político, un referéndum tácito sobre la dirección impuesta a Europa por esta Comisión. Es una señal inequívoca de que las políticas centralizadoras y las agendas globalistas están perdiendo apoyo, incluso dentro de las propias instituciones europeas. El actual modelo, con su burocracia asfixiante y su desconexión de los pueblos, muestra ahora su verdadera cara, un castillo de naipes a punto de colapsar. Esta doble moción es una declaración de guerra interna contra quienes han dictado el rumbo de Europa, ignorando la soberanía y los intereses nacionales. ¿Podrá Ursula von der Leyen sobrevivir a esta embestida sin precedentes que busca desmantelar su autoridad y redefinir el poder en Bruselas? Pero ¿por qué esta furia conjunta, esta rabia inexplicable contra una de las figuras más poderosas de Europa? Eso es lo que vamos a desvelar ahora mismo en una exposición que le dejará helado. Un acuerdo de vacunas de 35.000 millones de euros negociado por WhatsApp y emails borrados. El escándalo que sacude la UE. Este es dinero de sus impuestos, dinero que podría salvar vidas, desviado en las sombras. La confianza en la cúpula europea se desmorona, dejando a millones de ciudadanos en la incertidumbre más profunda, cuestionando cada decisión de sus líderes. En el año 2021, la Unión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, firmó un acuerdo de proporciones asombrosas, 35.000 millones de euros destinados a Pfizer para la adquisición de vacunas, con compromisos extendiéndose hasta el año 2023. Este no fue un simple contrato, fue una operación de una magnitud sin precedentes que afectaría la salud y las finanzas de millones de europeos. La polémica estalló cuando el prestigioso The New York Times reveló la verdadera naturaleza de esta negociación.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no siguió los canales habituales. No hubo licitaciones transparentes ni debates públicos en los Estados miembros. En lugar de ello, negoció el acuerdo directamente con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, empleando mensajes personales, un método totalmente opaco para una transacción de semejante calibre. Esto generó una profunda preocupación sobre la falta de escrutinio democrático. Los Estados miembros, quienes finalmente financiarían este gigantesco desembolso, fueron completamente ignorados en el proceso decisorio. El colmo del descaro llegó con la justificación de la Comisión Europea. Al ser confrontada con la necesidad de revelar la correspondencia sobre estas negociaciones multimillonarias, la Comisión afirmó, con una frialdad perturbadora, que los correos electrónicos clave habían sido eliminados accidentalmente. Accidentalmente. Mensajes sobre un acuerdo de 35.000 millones de euros simplemente desaparecen. Esta explicación es inaceptable y solo alimenta la hoguera de la desconfianza pública. Una ola de críticas feroces inundó el continente. La incredulidad se transformó en indignación. El grupo, Patriotas por Europa, no dudó en denunciar esta situación, sentenciando con contundencia: acusan a von der Leyen de falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y la firma de acuerdos comerciales dudosos. No es solo una cuestión de procedimiento, es una cuestión de ética y de integridad. Para colmo, el escándalo se profundiza con la conexión personal. Heiko von der Leyen, esposo de la presidenta de la Comisión, no es un actor secundario. Él dirige Argenx, una prominente empresa biotecnológica. Y adivinen qué. Argenx es socia de Pfizer. Una coincidencia demasiado conveniente. La facturación de Argenx experimentó un aumento drástico, un pico considerable, precisamente tras la firma de este polémico acuerdo. Esto levanta serias preguntas sobre un posible conflicto de intereses a gran escala. Una situación que exige respuestas claras y urgentes. ¿Es esto una simple negligencia o una red de influencias y corrupción encubierta a la vista de todos, operando impunemente en el corazón de Europa? Pero el Pfizer-Gate no es el único esqueleto en el armario de von der Leyen. Permanezcan atentos, porque la acusan de mucho más. 75% de los europeos desaprueban la gestión de Ursula von der Leyen. Esta cifra no es un mero dato frío, es el grito silencioso que resuena desde las ruinas de Gaza hasta los hogares de Bruselas. Es la palpable evidencia de una profunda desconfianza, una percepción de abandono ante la crisis global que sentimos cada uno de nosotros. Las encuestas de septiembre de 2025 no son especulaciones, son hechos innegables. Un apabullante 75% de los encuestados en Alemania, Francia, España, Italia y Polonia desaprueban la forma en que la actual presidenta de la Comisión Europea ha manejado los asuntos más críticos de la Unión. Esta reprobación masiva tiene un origen claro, doloroso y profundamente alarmante: su catastrófica política exterior. La facción La Izquierda en el Parlamento Europeo no se ha quedado callada, al contrario, ha alzado la voz con una contundencia implacable contra una estrategia que consideran no solo fallida, sino desastrosa para el futuro del continente. Manon Aubry, su copresidenta, no se anduvo con rodeos, denunciando con una franqueza brutal que la UE ignoró una de las catástrofes más trágicas del siglo XXI, que se cobró la vida de más de 60.000 personas. Piensen en ello por un momento: 60.000 vidas truncadas, 60.000 familias destruidas, 60.000 destinos borrados del mapa, y todo ello ignorado por quienes, paradójicamente, prometieron proteger los valores humanitarios más fundamentales. Es una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas. Un genocidio silencioso que la presidenta de la Comisión Europea decidió, sencillamente, no ver, o peor aún, mirar hacia otro lado con una frialdad que estremece. Pero la ignominia de Gaza no es la única herida abierta que sangra en el corazón de Europa. La crítica se extiende, con justa razón y una creciente indignación, a la débil y, para muchos, servil posición que la Unión Europea ha adoptado frente a la errática y a menudo agresiva política del expresidente Donald Trump.
Es una sumisión casi inexplicable, una falta de espina dorsal que ha expuesto la fragilidad inherente de Bruselas y su vergonzosa incapacidad para proyectar una voz independiente y soberana en el escenario mundial. La imagen de una Europa fuerte y autónoma se desvanece con cada capitulación. Y por supuesto, no podemos pasar por alto la polémica y extraordinariamente costosa gestión de la situación en el país en la frontera con la Federación Rusa. Un cúmulo de decisiones desacertadas, un fracaso de cálculo estratégico y de visión a largo plazo, que no solo ha arrastrado a todo el continente a una espiral de inestabilidad sin precedentes, sino que también ha minado irremediablemente la credibilidad de la propia Unión ante los ojos del mundo y de sus propios ciudadanos. La política exterior de von der Leyen no es más que un entramado de errores garrafales, de promesas incumplidas y de una ceguera deliberada ante las realidades geopolíticas más apremiantes. Ha alejado, peligrosamente, a la Unión Europea de sus propios principios fundacionales y, lo que es aún más grave, de los ciudadanos que se supone representa y defiende. Se ignoraron las voces de advertencia internas, se subestimaron las consecuencias catastróficas de estas decisiones y ahora Europa entera se ve obligada a pagar el precio de una imprudencia que bordea la negligencia criminal. El liderazgo de Bruselas está en un entredicho existencial, su legitimidad se desmorona día a día, y la imagen de una Europa fuerte, unida y con principios es ahora una triste y lejana quimera que se desvanece en el horizonte. El descontento ha estallado sin control y la credibilidad de la cúpula de Bruselas pende ahora de un hilo cada vez más fino, amenazando con romper en el momento menos esperado. Pero esta desaprobación masiva es solo el principio del fin de un liderazgo fallido. Quédese con nosotros, porque la verdad detrás de estas decisiones podría ser aún más inquietante, y sus implicaciones para su futuro mucho más directas y peligrosas de lo que usted imagina. Una demanda por difamación, acusaciones de ser una militante y la exigencia rotunda de dimisión del propio Víctor Orbán, así de inmensa y asfixiante es la presión real sobre von der Leyen en este momento crítico. Los cimientos mismos de lo que una vez fue la Unión Europea ahora se tambalean peligrosamente bajo sus pies, mientras las consecuencias de sus decisiones irresponsables ya se sienten, con un peso insoportable, en cada hogar, en cada humilde bolsillo europeo, impactando directamente la vida de millones de ciudadanos que ya padecen una crisis económica y social sin precedentes. Lo que en verdad está en juego aquí, lo que se decide ahora mismo, es el futuro existencial de un continente entero que está siendo arrastrado, contra su voluntad, hacia un abismo de inestabilidad, de conflicto perpetuo y de incertidumbre que nadie puede pronosticar. La situación es, sin paliativos, crítica, y su intensidad aumenta, vertiginosamente, día tras día, alcanzando niveles de tensión que muchos jamás creyeron posibles. El 17 de septiembre, un hecho de trascendental importancia, que la gran mayoría de los medios occidentales, controlados y sesgados, prefirieron ignorar o minimizar, pero que nosotros no podemos permitir que se oculte más tiempo, sacudió de forma demoledora los mismísimos pasillos de Bruselas. El eurodiputado rumano Gheorghe Piperea, con una valentía inusitada, no dudó en presentar una demanda formal y explosiva contra von der Leyen por difamación. Su acusación, una denuncia extraordinariamente grave y profundamente preocupante, la de vincularlo pública y directamente, sin pruebas, con supuestas órdenes provenientes de Rusia. Esto no es, de ninguna manera, un simple desacuerdo político pasajero o una disputa menor, es un ataque frontal y despiadado a su honor, a su reputación y, lo que es infinitamente más importante, a la verdad que se nos niega. Esta acción legal tan audaz y contundente no hace sino revelar la profunda desesperación y la creciente indignación que están fermentando, de forma alarmante, dentro de las propias estructuras europeas que von der Leyen supuestamente lidera. Pero este incidente, por grave que sea, no es, ni de lejos, un caso aislado. La presión sobre su liderazgo viene de todos los flancos, de todas las direcciones, y se intensifica con cada paso en falso.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, una voz verdaderamente valiente, una voz disidente clave que representa los intereses genuinos y la soberanía de su pueblo en el seno de la Unión, ha sido absolutamente inequívoco y contundente en sus declaraciones, exige, sin ambages y sin ningún tipo de matices, la dimisión inmediata y sin condiciones de von der Leyen. Sus razones son cristalinas y resonan con una verdad innegable a lo largo y ancho de Europa. Orbán condena, de forma abierta y categórica, sus declaraciones promilitares, una retórica incendiaria que no hace más que arrojar gasolina sobre el fuego ya incontrolable de un conflicto que amenaza con engullirlo todo, arrastrando a Europa, sin que nadie lo pida, a una guerra sin retorno, a una escalada de consecuencias imprevisibles. La gota que colmó el vaso para Budapest y para un número creciente de líderes europeos con un mínimo de sentido común y preocupación por el futuro fueron sus irresponsables y peligrosos comentarios sobre los restos de drones encontrados en Polonia. Una retórica puramente belicista que ignora por completo los caminos de la diplomacia. Desprecian la negociación y apuestan ciegamente por la confrontación directa sin medir los riesgos. Nil. Aquí está la verdad desnuda, la verdad cruda, la que la élite de Bruselas y sus aliados mediáticos no quieren, bajo ningún concepto, que escuchemos ni que comprendamos. Von der Leyen debe irse por sus puntos de vista militaristas, declaró Orbán con una claridad brutal, con una franqueza que resuena como un eco atronador de alarma en cada rincón de Europa, desde Lisboa hasta Varsovia. Estas palabras no son, simplemente, una crítica política más. Son un auténtico grito de auxilio, una advertencia urgente y desesperada desde el mismísimo corazón de un continente que se encuentra al borde del abismo, al borde de la autodestrucción. No podemos, bajo ninguna circunstancia, ignorar la creciente especulación, cada vez más sólida y con razones más que fundadas para ser considerada con la máxima seriedad, sobre la posible intervención, directa o indirecta, de figuras tan influyentes como Putin en la configuración de esta narrativa desintegradora en torno a la Unión Europea. El Kremlin, por supuesto, observa con una atención quirúrgica cada grieta, cada fisura que se abre en la fachada ya resquebrajada de la supuesta unidad europea. Una Europa dividida, una Europa sumida en un conflicto interno constante, una Europa debilitada por sus propias contradicciones, es, estratégicamente, una Europa impotente. Ni los intereses legítimos de Rusia se ven, sin la menor duda, servidos de forma óptima por la disonancia interna, por la desunión y por la evidente debilidad de sus adversarios occidentales. La actual división y la patente fragilidad institucional y moral dentro de la Unión Europea no representan un problema para Moscú. Al contrario, son, de hecho, un auténtico regalo caído del cielo para sus objetivos geopolíticos. Esta no es una simple teoría de la conspiración, es una lectura fría, calculada y despiadada de los hechos geopolíticos que se están desplegando, de forma ineludible, ante nuestros propios ojos. La agenda militarista y confrontativa que impulsa von der Leyen, a pesar de la creciente y valiente resistencia de algunos Estados miembros que sí están pensando, genuinamente, en el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, está conduciendo, de forma irremediable, a la Unión Europea a un callejón sin salida, a una situación de no retorno, de la que quizás ya no haya escapatoria. Los pueblos europeos, los verdaderos dueños de esta tierra, no desean ni buscan una escalada militar, no anhelan más guerras ni más conflictos, que solo traen sufrimiento incalculable, penurias extremas y la destrucción de su futuro. Ellos quieren estabilidad, anhelan prosperidad, quieren seguridad y, por encima de todo, quieren una paz duradera y real. Quieren un futuro de esperanza, no una confrontación permanente y sin fin. ¿Podrá von der Leyen, con su obstinación y su agenda, mantener su precaria posición ante tal avalancha de críticas demoledoras y acciones legales implacables? ¿O es este el ineludible principio del fin para su ya cuestionado liderazgo? A pesar de todo esto y de la gravedad de la situación, los expertos más influyentes y mejor informados dicen que es casi imposible que la destituyan.
¿Por qué razón, en un escenario tan convulso, su puesto parece inamovible? Descúbrelo ahora, porque la verdad te dejará helado. Necesita 361 votos para ser destituida, pero solo 170 la apoyaron en julio. Los números juegan un papel crucial en este drama político. Y esta batalla de poder en Bruselas no es solo una intriga política. Sus decisiones repercutirán directamente en su bolsillo, en la seguridad de su país, en cada aspecto de nuestra ya frágil estabilidad continental. Para destituir a von der Leyen se necesitan precisamente 361 votos en el Parlamento Europeo, un umbral extremadamente alto. Sin embargo, en julio de 2025, cuando se planteó su cese, solo 170 diputados apoyaron dicha moción. Esto representa menos de la mitad de los votos necesarios para su remoción, una cifra que, aunque sugiere vulnerabilidad, en realidad subraya la dificultad extrema de derrocarla. El apoyo incondicional de la poderosa coalición del Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas es su escudo, su cimiento inamovible. Estas dos fuerzas dominantes actúan como un muro de contención, garantizando que cualquier intento de censura fracase antes de ganar tracción real. A pesar de la creciente presión mediática y las críticas internas, los expertos más influyentes en el ámbito de Bruselas dudan seriamente del éxito de cualquier moción de censura. Afirman que el riesgo de desestabilización interna es demasiado alto para que los partidos mayoritarios lo permitan. La cúpula de la Unión Europea, ya tambaleante por la crisis económica, la migración descontrolada y la situación en la región del norte del Mar Negro, no puede permitirse un vacío de poder. Mantener a von der Leyen, por controvertida que sea, es la opción menos disruptiva para aquellos que controlan el bloque desde las sombras. Su permanencia garantiza la continuidad de unas políticas que, aunque impopulares para muchos ciudadanos, benefician a ciertos intereses transnacionales y geoestratégicos. Es una estabilidad forzada, una farsa de consenso, que oculta profundas fracturas y descontento en el corazón del proyecto europeo. El sistema está diseñado para protegerse a sí mismo, incluso a costa de la voluntad popular y la transparencia democrática. La pregunta real no es si sobrevivirá von der Leyen, sino qué precio pagaremos todos por esta impuesta continuidad de un sistema ineficaz. Los verdaderos motivos detrás de esta aparente debilidad blindada son mucho más oscuros y reveladores. No se pierda nuestro próximo análisis, donde destaparemos las redes ocultas que la sostienen.